Hola a todos, soy Fer. Sean bienvenidos al canal Transvaloración del Pensamiento. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una actitud que se debe tener ante la pérdida de un ser querido? Bueno, esta cuestión se la planteó un pensador romano hace mucho tiempo, de nombre Lucio Anneo Séneca, que fue influenciado por el estoicismo en su vida y eso lo llevó a tomar ciertas actitudes con respecto a esta. Séneca era muy consciente de que resulta ser dura la experiencia de una pérdida. Es por esto que en un texto llamado Consolación a Marcia le comenta a la romana que nunca es favorable hacer de una melancolía perpetua, pues pareciera que bajo estas circunstancias se llora más por costumbre que por añoranza. Luego, llorar más por costumbre que por añoranza resulta ser algo nada conveniente ni para el propio espíritu humano ni tampoco para el recuerdo de la persona perdida. Es así que Séneca consideraba que debía vivirse con el recuerdo de un ser querido, mas no hacer permanente el lamento. Esto ya que no consideraba conveniente para el transcurso de la vida ser alguien atormentado y consumido por la tristeza tras la pérdida de alguien preciado. Sugiere además que cuando se pasa por una pérdida, es prudente traer al recuerdo las desgracias pasadas más duras para darse cuenta que así como se curaron esos golpes, también lo hará el dolor más reciente. Que el mejor remedio que uno puede tener es el que se da a través del tiempo y el que se proporciona a sí mismo si así lo hace posible. No obstante, agrega que incluso el remedio natural que ofrece el tiempo a las peores tribulaciones puede perder su fuerza con el descuido que uno tiene sobre su propia voluntad. Descuidar la convicción propia por la tristeza resulta amargo. En esa medida, una melancolía perpetua se alimenta de la amargura, así como los vicios, si no se evaden cuando se insinúan. Arguye que mientras el dolor por la pérdida es más profundo, más debe tratarse para después ser extraído. Por otro lado, considera que cuando se pierde a un ser querido, debe moderarse el dolor y se debe procurar dominarlo. No ha de dejarse que se expanda la tristeza, pues hay que considerar que prolongarlo no tiene utilidad alguna, y el dolor en exceso no devuelve tampoco a alguien que ya no está. Séneca comenta que hay padres que planean que sus hijos tengan un futuro, y a pesar de eso, los pierden desde una edad temprana, y que por más que les ofrezcan aliento, estos no dejan de llorar y rehúsan ser ayudados. El romano considera normal este hecho, pues es consciente que ante penas de esa magnitud, uno solo puede ayudarse por voluntad propia. No obstante, estos padres, por consumirse en la pena, se olvidan que aún tienen a otros seres queridos que no están ausentes de la vida y que además hacen del recuerdo un veneno que consume el espíritu humano, pues esas personas no afrontan del todo su pérdida. Por otro lado, Séneca aboga que se debe valorar al ser querido por sus cualidades y no por el tiempo que vivió. Agrega que hay personas que pierden a un ser querido y que, a pesar de no haber podido escuchar su voz por última vez, pueden enterrar su dolor y pensar en ese ser como alguien digno de ser recordado por lo bueno que fue en vida. No hacen del recuerdo una pena, sino un orgullo y un gusto. A esto comenta que es mejor recordar a aquellos que no están con gusto y orgullo de haberlos visto vivir alguna vez, que con pena
perpetua. En ese sentido, Séneca indica que debemos elegir entre estos dos casos mencionados. O elegir el primero y ensañarse con la propia vida, desgarrando cada parte de sí, borrándose de los vivos, puesto que por el exceso de la melancolía se ignorará a los seres queridos y además, al mismo tiempo, aquel que se fue no será recordado de una manera digna, o evitar vivir consumiéndose por tormentos, impidiendo también castigarse a uno mismo por su propia desventura y agravar las desgracias. Cabe aclarar que Séneca no quiere decir que deberíamos restringirnos absolutamente del dolor de una pérdida, sino que quiere que se tome de la manera menos dañina, ya que no se puede llevar a cabo una práctica contra la pérdida tan de golpe. Es así que él sugiere que es bueno hablar de una persona que se ha ido de modo constante, para conservarla en el recuerdo y la palabra, y que del mismo modo no se amarguen las memorias. Recomienda no preocuparse de más por aquellos que han dejado este plano y que ahora ya no están, ya que dicha preocupación sería banal, y es que no hay razón para preocuparse por ellos, pues solo aquí, en vida, pudieron sufrir, y como ahora no están, ya no hay que preocuparse por la posibilidad de que sufran. Acerca de las lágrimas, también tiene algo que decir. Por un lado, el romano no ve al llanto como algo negativo, pues dice que la vida se comienza soltando lágrimas. No obstante, dado que ningún llanto en exceso resucita a los muertos, no debemos permitir que éste nos saque de quicio, no negando que a veces, por nuestra fragilidad humana, uno se lamentará y llorará de vez en cuando, pero no para permanecer así, pues es natural extrañar a alguien querido que ya no está. Séneca decía que en ocasiones veía cómo los pájaros perdían a sus crías del nido, y pese a que hacían un terrible estrépito alrededor de su nido, no padecían una añoranza enfermiza por su cría. En ese sentido, el individuo debe seguir esos mandatos naturales que ve en otros animales, ya que no es natural consumirse en lamentos. Sugiere que no hay que esperar a que el dolor se vaya solo, sino que se debe emprender la tarea de renunciar a él. Comenta que debemos estar conscientes de la pérdida, pues a cada día vemos cientos de funerales y en ese sentido la muerte no nos puede sorprender, pues ya tenemos el conocimiento de que alguien querido o cercano a nosotros formará parte de esa ausencia que se da constantemente en la naturaleza a todo momento. Todos estamos por naturaleza destinados a ello. Pregunta Séneca: ¿crees tú que no va a suceder algo que sabes que puede pasar, que ves que les ha ocurrido a muchos? Refiriéndose a la pérdida de alguien querido. Es decir, alguien en este momento ha perdido a un ser querido. También tú puedes perderlo en este momento. Agrega que si hay madres que les duele la pérdida de un hijo, la culpa es del día en el que ellos nacieron, pues la privación de su vida fue anunciada al nacer. Uno nace mortal y solo puede parir mortales. Luego hay que tener conciencia de ello. Séneca considera que uno no es el más desafortunado por experimentar la pérdida de un ser querido, pues la vida
estará llena de diversos infortunios para cada uno de los que viven, y nadie se librará de ellos, que apenas hay treguas libres de infortunios. No hay que añorar más a lo que hemos perdido que a lo que todavía tenemos. Es duro perder a alguien en vida, pero completamente natural. Cabe decir que, a su consideración, la muerte no es ni un bien ni un mal, ya que solo puede ser bueno y malo aquello que es algo. En cambio, la muerte no es nada, solo ausencia de vida. En la muerte no hay pobreza, esclavitud, riquezas, ni dolores, ni alegrías. Lo iguala todo a la nada. Hay que entender que lo humano es fugaz y perecedero. Todos viven lo que tienen que vivir en la medida en la que son mortales. No queda más que aceptar que no hay garantía de lo finito, pues cada día uno emprende su viaje a la ausencia. Finalmente, Séneca dice que todos creemos erróneamente que la vida acaba en la vejez, pero que esto es falso, puesto que queda probado que por la fragilidad humana, ya sea por la enfermedad o por incidentes, la vida puede terminar en la infancia, en la juventud, en la madurez o en cualquier momento. Es a partir de eso que hay que recordar a los queridos que ya no están por sus cualidades y no porque hayan vivido más o menos tiempo en comparación de otros.